Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, te damos las gracias. Te bendecimos, Señor Dios, porque en tu infinita misericordia tú nos concedes estar delante de ti. Señor, gracias, porque en estos días nos estás hablando acerca de tu venida, o el día. Y precisamente nos estás preparando acerca de la oración, Señor Dios, los conceptos del reino, vida eterna, y en este día tú nos vas a hablar de la resurrección como preparación para esa venida tuya del fin de los tiempos. Ayúdanos a profundizar, a entender y sobre todo a comprometernos para esa preparación tan necesaria. Ven y quédate con nosotros. Nos has hablado en la lectura de este día de la alegría. Regálanos esa alegría, esa ternura, esa dulzura para este ministerio, para este país y para el mundo entero. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, por misericordia del Señor estamos compartiendo un tema que es de los últimos tiempos, la venida de Jesús. Y tenemos que entender, porque esto es lo difícil, cómo prepararnos para esa venida de Jesús, que no sabemos cuándo va a ser, pero parece muy inminente. Y los temas, precisamente, que estamos compartiendo en estos días, van en esa secuencia. Cuando hablamos precisamente de la oración que es doble, tiene 90 y pico de citas bíblicas, aunque son más de 300, explicábamos, pero la idea es que nos convenzamos que lo primero para prepararnos para la venida del Señor, el regreso triunfal de Jesús, es una vida de oración. Y yo suplico, ruego, que no nos perdamos este esquema. Y yo mismo lo voy descubriendo al caminar, no es que ya tenga un libro donde aparece todo esto, no. Mucha oración de parte de ustedes para no equivocarnos. Nos estamos preparando para algo que no nos habíamos preparado en los años anteriores, la venida del Señor. Y todo esto lleva una secuencia. Por eso, los temas de oración, 94 citas bíblicas, para convencernos. ¿Cuál era la idea? De andar en oración permanente. Porque si no intentamos la unión con Jesús, lo demás no va a funcionar. El segundo tema que vimos precisamente de la vida eterna es para tener claro cuál es el mensaje central del Señor Jesús. La gran noticia, la buena nueva, el reino de los cielos. Y hemos visto que sobre todo en los sinópticos, el reino de los cielos va a ser en San Juan sinónimo vida eterna. Y esto explicábamos un poquito porque cada vez hay más gente negando una vida de oración, negando el reino de los cielos, negando la vida eterna. Y si no hay vida de oración, no hay reino de los cielos, no hay vida eterna, pues entonces vivamos nada más a pura carne. Porque si no hay vida eterna, no hay castigo eterno. Y por lo tanto no hay ningún problema, vivamos la vida como nosotros querramos. No obedezcamos, hagamos de nuestra vida lo que se nos ocurra. Y el esfuerzo del Señor, entendemos en estos días, precisamente es prepararnos. Nos habla Jesús en la divina misericordia: los que no se acojan a mi misericordia morirán sin remedio. ¿Cuál es la misericordia? Esta: ven, te quiero orando conmigo, hijo. Quiero que tengas conceptos claros acerca de lo que es el reino. Es algo que comenzó con Él. ¿Recuerdan las citas de la semana pasada? El reino de los cielos ya está aquí, Mateo 3:2, Mateo 4:17, etcétera. Pero que
nos prepara para la vida eterna. Es algo que comienza aquí, tenemos que comenzarlo aquí y ahora, pero sabemos que se termina allá, estando con Él. La vida eterna, lo menciona 17 veces el Evangelio de San Juan. Algunas veces lo menciona como ya ha comenzado, igual que el reino. Igual que el reino ya está aquí, ¿con quién? Con Jesús. El reino es el estilo de Jesús. Pero lo va a decir bien claro en el Evangelio de San Juan 18:18 o 18:36. Mi reino no es de este mundo. Claramente habla de un reino futuro, de una vida futura, clarísimo. Y bendito sea Dios, nos tomamos este trabajo de poner bastantes citas bíblicas en la segunda. Eran también un poco numerosas porque hay mucha gente negando, eran 87 citas bíblicas, precisamente negando esta realidad. Y la idea es no solamente que recojan las hojitas que se caen, sino también que las vivamos. Que vivamos esta realidad, como decía un hermano en una comunidad, lo dijo muy lindamente, es un esfuerzo desesperado de Jesús por salvar lo último que se podrá salvar. Y qué pena, como dicen los textos en el Antiguo Testamento, cuando veamos la venida, el día del Señor, diremos si tenían razón. Es verdad que ya venía y nosotros pensábamos que no, como en el tiempo de Noé, dice el texto, que se casaban, hacían fiestas, bailaban y de pronto vino el diluvio. Y ese esquema Dios lo va llevando tiempo por tiempo. Lo llevó con Noé, quiso destruir la humanidad, pero había un hombre bueno con su familia, permitió que la humanidad siguiera. Destruyó Sodoma y Gomorra, pero había un hombre bueno llamado Lot y sus 2 hijas. Por lo menos ellos se salvaron, aquello fue destruido. Estaban presos allá en Egipto, pero logró sacar a través de un hombre bueno llamado Moisés, sacó a aquella gente que tenía 400 años de esclavitud. Y a través de los siglos va mandando los profetas que no los quisieron escuchar. Entonces Dios tiene que castigar. Año 720 a las tribus del norte, año 587 en Jerusalén, y lo vuelve a traer y nos volvemos a pasear en la obra de Dios. Vino Jesús anunciado desde el principio, lo crucificamos. Tenemos 2000 años de cristianismo y ahora dice, esto sí, ya se acabó. Prepárense, lo que quieran, lo que puedan. Dios no nos ha creado para la destrucción a ninguno. Me decía una jovencita en una de las comunidades de esta semana, hermano, tengo miedo de que mi hermanito se vaya al infierno. Pero es que Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Otra joven que llegó a la casa esta semana me decía, hermano, y todo lo malo nos va a pasar. No, si usted se porta bien, no, si usted se convierte, no. El Señor le advierte para que no pase. Nos quiere unidos, nos quiere amándolo, nos quiere con sencillez, nos quiere con humildad, nos quiere con santidad. Él no quiere la destrucción de nadie. Lo repite una y otra vez Jeremías y Ezequiel. En esta hora vamos a compartir un tema que debería de ayudarnos a profundizar precisamente en esta cuestión de la venida o gran día del Señor. El esquema que tenemos ahora es una curiosidad bíblica del Espíritu Santo. Aparece la última etapa de la vida de Jesús recogida en secciones triples. Esto llama la atención. Esto es la segunda parte de la vida de Jesús. La primera parte es cuando anuncia el reino, comienzan algunos milagros, alguna enseñanza. A partir de la segunda mitad, dividiendo la vida del Señor Jesús en 2 grandes áreas, en la segunda comienza a anunciar su muerte, pero también anuncia su resurrección. Y si ustedes recuerdan, lo va de 3 en 3. En San Marcos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Marcos, nos hablan de la resurrección, de que va a ser capturado, pero va a resucitar.
Lo mismo el Evangelio de Mateo, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 20. Nos va a hablar de la captura de Jesús, de la muerte de Jesús, pero de la resurrección. Y lo mismo San Lucas, al principio del 9, la mitad del 9 y en el 20 nos va a hablar de la captura, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Fíjense el detalle. Esos son los primeros textos que tenemos de resurrección. Ahí está hablando de su resurrección, de su muerte, de su resurrección. Y tenemos que ser muy finos para ir entendiendo esto que va por etapas. Porque hay otro grupo donde ya no habla de su resurrección solamente, sino que habla de la resurrección de nosotros. Por ejemplo, el texto de San Lucas, el famoso 14:14 de Lucas. 14:14, o el del 13 dice: cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Ya no habla de mi resurrección, de la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Claramente ya comienza a avanzar en la revelación. Ya no es solamente Jesús el que va a resucitar. Él lo hace para abrirnos la puerta, la entrada a nosotros. Alguien me preguntaba: hermano, ¿la resurrección es la vida eterna? Y no le quise contestar en ese momento porque es una respuesta muy amplia, había que darla aquí. Y les pregunto entonces a ustedes, ¿la resurrección es vida eterna o cómo lo tenemos que entender? Pregunto a ustedes, tanto los que están cerca que obedecieron como los que están lejos que no obedecieron, no hay problema. Vida eterna es resurrección. Levante la mano los que estamos de acuerdo, los que están de acuerdo que resurrección es vida eterna, levante la manita. La mayoría, mire qué bueno, ¿eh? Muy mal contestado. Muy bien. Por eso no quise contestar, porque hay que dar es una verdad a medias. Explico. Le pongo 6 de nota, muy bien, le pongo 6 de nota. Un punto para el examen. Miren una cosa, vayámonos un poco a la historia. Traje aquí un libro, esto es un libro clásico del tiempo de Jesús, Flavio Josefo, historiador judío. Este se llama La Guerra de los Judíos, tiene 2 libros, el otro se llama Antigüedades Judías. Es un clásico precisamente para entender el concepto de resurrección que había en el tiempo de Jesús. Fíjense una cosa, antes de explicar eso, quiero detenerme un poco en el esquema, en qué contexto bíblico, histórico, se va a dar la idea de la resurrección en el tiempo de Jesús. En primer lugar, San Mateo, sobre todo, pone 3 actividades. Mateo 21:21. La entrada en Jerusalén, Domingo de Ramos. Ahí está diciendo con toda claridad, ya lo hemos estudiado, soy el rey, pero un rey humilde. Son las primeras ideas para prepararnos para el regreso, la resurrección. Veamos un poquito, distribuyamos las citas bíblicas para que participen un poco ustedes también, no solo se me queden viendo. Lea Mateo la 1, la 2, la 3, la 4 niña, la 5 niña, la 6 niña, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 Mirna, la 12 Marina,
La 13, allá, Chosita. Y son 13, nada más. Muy bien, ya. ¿Ya la encontraron? Mateo 21:1. Cuando se aproximaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los olivos, entonces envió Jesús a 2 discípulos. Palabra del Señor. Esta entrada mesiánica, oigan, ¿cómo lo pone la Biblia? Es el Mesías el que va entrando. Y él esperaba que lo entendieran que era el Mesías. Viene ya en la etapa final. San Marcos, me adelanto. San Marcos pone esto en los últimos 3 días de la vida pública de Jesús. Otro esquema de 3. Cuando ya Jesús sabe que le quedan 3 días nada más para entregarse, comienza la profundización, comienza el esquema profundo, rico, intenso de la doctrina de Jesús. Lo primero es que lo reconozcan como el Mesías que había sido anunciado. Esto lo vamos a encontrar tanto en Mateo, en Marcos 11, en Lucas 19, lo vamos a encontrar con pequeñas variantes. Y viene con una gran autoridad. Ese es el primer punto de ese trío. Pero si seguimos avanzando, Mateo 21:12. ¿De qué nos va a hablar Mateo 21:12? Después Jesús entró al templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en los patios. Derribó las mesas de los que cambiaban moneda, lo mismo que los puestos de los vendedores de paloma, y les declaró: palabra del Señor. En la gran incógnita de aquella gente es: ¿y este hombre por qué hace esto? Lo acaba de explicar: soy el Mesías, es el que vengo a restaurar ahora. Quiero que se preparen, que saquen todo lo malo para que no venga el desastre final. Soy el mero, soy el dueño, soy el creador. Estaba en un grupo y me decían: no, mire, pero es que el Señor Dios mandaba en el Antiguo Testamento. No, le digo, Él es el dueño ayer, hoy y siempre, y no es el creador del pueblo de Israel solamente, es el creador del universo entero, y hasta donde se calcularon 24 trillones de estrellas hasta el año 2000, y cada estrella más grande que nuestro Sol, y Él es el dueño increíblemente de todo eso. Y todo lo hizo bien, lo hizo en orden, pero nosotros lo hemos desordenado, nos está enviando lo necesario para que cambiemos, no queremos, entonces dice, pues que se destruya esto. Pero aquellos buenos como Noé, como Lot, como Moisés, como Abraham, como Jacob, que sí quisieron avanzar, que se salven. Tampoco es un Dios injusto. Los que luchen por salvarse se salvarán. Entonces tenemos 2 ideas, 3 actividades. Una, la entrada diciendo: aquel Mesías que ustedes han esperado por siglos soy yo. Miren las características. Y como soy el Mesías, tengo autoridad y vengo a poner orden en todo, especialmente en mi casa, en el templo de mi Padre. Veamos la tercera actividad, Mateo 21:18. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Palabra del Señor. Hemos estudiado en otro momento que la higuera es símbolo nacional de Israel, representa a Israel, y Él viene, Mesías, viene con poder a ver cuál es el fruto que está dando el pueblo de Dios. Hoy en esta bendita mañana, ¿qué celebramos hoy en el Evangelio? Las bodas. Eso se va a repetir a lo largo de todos los evangelios. La boda íntima de Dios, la unión íntima. Eso es vida eterna, ya me adelanté. Vida eterna es la unión íntima con Dios. Pero no a nivel físico, sino a nivel espiritual. Entonces Dios, Jesús, viene dando señales claras de las cosas. Soy el Mesías esperado, quiero todo limpio, y además de eso, me sacan todo esto de aquí. Y si no lo hacen, y si no dan fruto, dice el Señor,
que nunca más nadie vuelva a buscar fruto en ti. Quedas perdido para siempre. Hay un lapso de tiempo. Él ha esperado por siglos. Ese pueblo rebelde que lo quiso destruir un montón de veces, no quiso dar fruto. Entonces dice, te estoy avisando que te voy. Avisa con tiempo, te voy a destruir. Ya no quiero saber nada de ti, pueblo de Israel. Pero aquello era una pequeña muestra a nivel local para lo que va a pasar a nivel mundial. Hoy nos está hablando a nosotros. O logran la unidad de Cristo María, o que esto desaparezca. O logran la unidad en El Salvador, o que esto desaparezca. O logran la unidad mundial, dice a través de Luz María, la vidente puertorriqueña, creo, una pequeña chispa de China y comenzará el ataque mundial, con bombas que superan totalmente las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Aquello era un juguete comparado con lo que se tiene ahora. Y eso después vendrá lo de arriba. Está diciendo, yo soy el que estoy ordenando las cosas. O toman las cosas en serio, yo los tomo en serio, dirá Jesús, pero ustedes no se toman en serio, entonces tendré que maldecirlos. Es la única vez que Jesús maldice en vida. El juicio final es otro lío. Maldijo a la higuera, símbolo nacional de Israel, y no quedó nada. Al día siguiente, 100% efectiva la maldición, hasta la raíz estaba seca. Era un anuncio que Israel no quiso escuchar. Ahora nos lo hace a nosotros en esta mañana. No tienen idea lo que la crisis en la que yo entro, le estar anunciando estas cosas. Pues yo, ¿quién soy? Soy un pecador. Para anunciar esto, por misericordia, tenemos que llevarlo a todas partes. Urgente. Urgente. No se puede estar predicando lo que tú quieras. Han terminado las 3 actividades. Pasamos, increíble cómo lo ha ordenado el Espíritu en Mateo, a las 3 parábolas que tienen que ver con esto. Mateo 21, 28. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero, le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Palabra del Señor. No quiero, le contestó. Pero después dijo, está bien, voy a ir. El otro dijo, sí, papito lindo, sí, papito cucuno. Yo no estoy yendo, dijo. Y la gran pregunta de Jesús es, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de Dios? El que fue, aunque iba refunfuñando, pero fue. Los 2 pueblos son el pueblo de Israel y el pueblo del mundo. ¿Quién ha hecho la voluntad? El pueblo de Israel dijo, sí, sí, Señor, te vamos a alabar. Y al final dijo, matémoslo. El pueblo del mundo no había conocido a Dios, pero aquí estamos. Pero se nos puede pasar la misma maña del pueblo de Israel. Terminar diciendo, ¿y para qué tanto? Contaba un par de anécdotas. En Santana, una hermanita me contaron la anécdota. Mire, me dice, me encontré con una que estuvo en Cristo María. Qué bueno, le digo, qué bueno. Y ella tiene un testimonio. Qué bien, a ver, cuente el testimonio. Dice que en Cristo María enseñan bastante, pero que es muy yuca. Mejor se va donde lugares donde sea más fácil el cristianismo. Yo no hago comentarios, ¿para qué? O la otra que me encontré esta semana me dice, ¿sabe que la fulana se salió y sabe por qué se salió? Es que aquí hablan mucho de santidad. Ella quiere ir a grupos donde no se enseñe eso de santidad. Aquí se enseña bastante, pero es que muchos insisten en la santidad y ella no quiere ser santa, ¿verdad? Y el problema es que los tiempos son finales. No vamos a dar el curso de la santidad. En este momento hay varios folletos en esa línea. El que viene, el Mesías, es santo. Y pone la parábola de los 2 hijos. Hay unos que sí comenzaron bien, ¿verdad? Pero pronto se les acabó la gasolina. No, mucho cuesta. ¿Para qué tanto? Levantarse, ponerse ese faldón largo, ir todos los domingos a la Asunción, ir a las caravanas, con lo que cuesta. Mejor. Eso lo está diciendo bien claro y ellos entienden. Veamos Mateo 21, 33.
Mateo 21:33. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Palabra del Señor. Pensaba ayer, el Señor por misericordia me puso a reflexionar en todos mis errores, en todos mis defectos. Y fue un día intenso, no hallaba ni qué hacer, no hallaba a dónde esconder la cabeza. Le digo, Señor, ¿cómo me gustaría iniciar de nuevo? ¿Cómo me gustaría empezar de nuevo con la experiencia que ya tengo para no cometer todos los errores que he hecho? Me encantaría. Y no hallaba ni qué decirle, Señor, si me quedo viendo tu imagen me da pena. ¿Qué te puedo ver cara a cara? Nada, Señor Dios. Me da pena, me da vergüenza, siento tristeza. No me siento una basura porque tú no haces basura, pero sí me da pena. Me da tristeza enorme. Y esa dinámica la hizo hace como 25 años conmigo, cuando se terminó mi matrimonio, y sentí también tristeza. Hoy, otra vez, el montón de defectos que yo, no me sacó los de ustedes, me sacó los míos. Y yo decía, Señor, de verdad, ¿cómo pude cometer tantos errores? O sea, ¿en qué estaba pensando cuando hice esas cosas que no te agradan? Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Salmo 51. Si no logramos reaccionar a tiempo, trabajando en la viña del Señor como Él quiere, lo vamos a terminar matando, renegando de Él, prefiriendo no ir a cualquier secta protestante, una de las 35.500 que habían en el año 2000 ya, o simplemente haciéndome anticristo, un masón. He compartido en algunas comunidades que, por ejemplo, Suiza es la capital mundial de los masones, detrás de los masones está Satanás. El 60% en Suiza dicen claramente ya no tenemos nada que ver con el Papa Francisco. Y el 70% en países como Francia ya la población es musulmán. Y por supuesto ya Jesús no es el Señor. Y es interesante ver cómo los países del norte de Europa se están volviendo ateos reales. Me dice un señor platicando que vive allá no se habla del patrón. Le pregunté, ¿y San Nicolás de Flue, que es el patrón de Suiza? Yo lo conozco porque soy católico, allá nadie habla de él. Lo tienen arrinconado por allá. De santo no se habla, esa es cosa del pasado, porque la mayoría son protestantes. Y allá se casan católico con protestante y no hay ningún problema. Las pocas veces que hay Eucaristía la pueden agarrar los dos sin ningún problema, etcétera. Eso está viniendo. Me contó unas cosas degenerativas. Yo medio tenía idea cómo están maleducando a los niños. La fe se ha perdido, no se está perdiendo, se ha perdido en esos lugares. Y le decía mi comentario, hermano, también aquí se está perdiendo. Aquí no se ha perdido, pero se está perdiendo. La gente va a las parroquias, pero no se compromete. No queremos vivir el estilo, mejor nos vamos. Son pocos los que están luchando por esforzarse, pero ese ateísmo está viniendo. Los niños de 4 años, me decía, en Suiza, tocan 3 instrumentos, hablan 3 idiomas, practican 3 deportes, además de sus estudios. Son niños nerds intelectuales, pero sin Dios, sin Dios. Y son los que van a organizar el nuevo orden mundial. Detrás de ellos estarán los grandes intelectuales de la masonería. Están en Ginebra, donde estuvo San Francisco de Sales, que lo tuvieron que echar precisamente por eso. Pero el problema no es que eso se quedó ahí, eso está viniendo aquí. No vamos a hablar de esos detalles. El Vaticano ha estado lleno de masones y la iglesia en general. Los partidos políticos están llenos de masones. Entonces el problema es que van a hacer terminar con Jesucristo.
viñadores asesinos. Quieren quedarse con la propiedad que no es de ellos, que no es de ellos. Y esto por alguna razón no se está diciendo y es una realidad tremenda. Si ya en España cerraron las iglesias como la de Valencia porque el sacerdote más joven tenía 93 años y ya no había nadie que entrara a esa iglesia, y ellos habían estado los jesuitas por años ahí, pero está quedando en todas partes. Y al contrario, la violencia, no solamente de las pandillas nuestras, está cada vez más grande. Les contaba, inauguraron un nightclub dedicado a la gloria de Pablo Gaviria, donde en la entrada dice: aquí se come, se bebe, se baila y se mata. $105 el trago de droga, etc. Y solo niños de la high life, niños con mucho dinero llenando esos lugares. En la vía pública, en pleno centro de París. Un día que vayan ustedes, no, mejor no vayan. ¿Para qué? Esto está pasando, escándalos fuertes. Está ganando el demonio, aquella chica no religiosa sino monja que sale ahí en los videos, solo aparece la cara para acá, parece latina porque es morena. 8 años de monja, se hizo artista porno y le pagan millones, y ella dice: pero allá adentro hay un montón, lo que pasa es que no quieren salir. Y los seminarios que se están cerrando porque todos los bichos están haciendo sexo en Filadelfia, en Honduras, en Chile, etcétera. El escándalo mundial. Y los políticos robando todo lo que se puede. En aquellos, Putin allá en Rusia probando una bomba, dice un cohete que es 20 veces más rápido que el sonido y que ningún radar lo puede tener ahorita. Imagínense si empieza a desprender esa cosa. Y los otros tienen cosas parecidas. De Jesús no queremos saber. Es suficiente con el dinero que tenemos. Bueno, nosotros ni dinero tenemos. Entonces, hace un gesto desesperado, le da otra parábola, 22:1, Mateo, el banquete nupcial. 22:1. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo: palabra del Señor. Y trata de explicar: no se pierdan la gran boda de todos los siglos. Es con Dios y con ustedes. El gran rey, mi Padre, va a dar una gran boda. Va a haber una unión íntima entre toda la iglesia que quede y mi persona y la Trinidad. Porque dice a continuación: el Rey de los cielos, semejante a un rey que celebró el banquete de boda de su Hijo, Jesucristo. Está haciendo un esfuerzo. ¿No le gusta una boda como nunca la han tenido? ¿Cuánta gente no fue al retiro último que tuvimos porque estaba en una boda que valía $100,000? Donde iban a ver algunos candidatos presidenciales. Ya no haya que perderse es. Aquí te está invitando a la boda de las bodas. Dios, el eterno creador, el dueño de 24 trillones de soles, estrellas, planetas y cosas parecidas, te invita a una boda con el heredero de todo eso. ¿No te parece interesante? Y sin pagar nada, y eso va a permanecer, esa alegría, esa intimidad. No eres invitado a ver, eres invitado a estar, a unirte a el Hijo. Es diferente a la boda donde tú vas a ver si quieres, te gusta, no te gusta, entras, te sales. Aquí es cuestión de que vas a llevar una vida íntima con el Hijo y con el Padre y con el Espíritu. La boda de las bodas está tratando de iluminar. Jesús no es un manipulador, no da detalles de esa boda, pero aclara que es una boda. Y para un pueblo hebreo que sabía que las bodas, el evangelio de ahora, duraban mínimo 7 días, o como en el libro de Tobías duraban 14, bodas donde la gente gozaba, bebía, comía. Respuestas a esto que acaba de expresar el Señor Jesús, como lo ven, que está decidido a mostrar que Él es Dios, que Él es el Mesías, y que hay una boda. Ellos acaban de entender, esa boda es allá, pero como ellos no creen, había gente
en el tiempo de Jesús que no creía en la vida eterna y eran los dirigentes del templo, eran los saduceos que negaban la inmortalidad del alma. Entonces ellos están diciendo, este Señor nos está invitando a una boda de mentiras porque la vida eterna no existe. Entonces le van a hacer 3 preguntas, 3 también, para ridiculizar a Jesús. Veamos. Mateo 22:15. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejos sobre la forma de sorprenderlos en alguna palabra de Dios. Tremenda la trampa. Primero fueron los fariseos. Les estaba tocando su negocio. Ya no iban a poder cobrar el diezmo en cada esquina, igual que los otros hermanos. Entonces le quisieron tender una trampa. A este hombre hay que detenerlo. Este hombre se está jalando demasiada gente. Y el diezmo ya no viene para acá, que él no cobra. Detengámosle. Y le pusieron una trampa que era bien hecha supuestamente. Porque allí estaban los herodianos, que era la guardia del templo, estaban los saduceos, que eran los dirigentes del templo, los fariseos, que era el grupo popular, el más dominante, y por ahí andaban los esenios también, que era el grupo contemplativo de aquel tiempo, el modelo de espiritualidad eran los esenios. Se calcula, se cree que Juan Bautista estuvo en la escuela de los esenios. Mucho de lo que practicaba Juan Bautista se ve en las costumbres esenias. ¿Y eso cómo lo sabemos? Por historia, aquí está. Flavio Josefo nos habla de las costumbres de los fariseos, de los esenios y de los saduceos. Y esto nos va a ayudar a entender precisamente el concepto de resurrección. Como los fariseos están peleando por el negocio, dicen, a ver, que lo metan preso. Maestro, ¿es correcto que le demos el impuesto al alcalde de turno, al presidente de turno? ¿Verdad que no? Y ahí estaban los herodianos, si dice que no, lo metemos preso de una vez. Si dice que sí, que lo apedreen los otros fariseos. Estaba tomado por los dos lados. Si decía que sí, que había que pagar, es contrario al pueblo. Si decía que no, es contrario a Roma. De las dos partes lo iban a sorprender. Jesús se da cuenta que es una trampa, una tentación, y salió de eso. Y diciendo una cosa tremenda, en la cabeza, yo me le quedo viendo la cabeza de Jesús y digo, ¿y cómo es que hay tanta inteligencia ahí? Yo, mi cabecita chiquitilla, digo, ¿cómo es que hay tanta inteligencia? Dio una respuesta para todos los tiempos. Al presidente, al alcalde den lo que tienen que darle, pero todo lo demás, incluyéndolo a él, pertenece a Dios, incluyendo el alcalde. Tremenda la respuesta, ¿verdad? Y todos se quedaron, no se le esperaban. El César pertenece a Dios. Se lo dice a Pilato: tú no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Al César lo que es del César, y el César a Dios. Con todo y César, Dios es el que manda. Claro que hay cosas que son materiales, son coyunturales, muy bien, estructurales, algunas, muy bien, paguen el impuesto. Pero todo eso tiene que ser para gloria de Dios y según Dios. Y una respuesta tremenda con un silencio profundo, no hallaron qué decir. Entonces dijeron los saduceos: mira, acalló a los fariseos, hagámosle una, es que aquellos no son muy listos, nosotros sí, hagámosle una más difícil. Y le van a hacer otra, la que nos va a llevar a la reflexión de ahora. Mateo 22, 23. La resurrección de los muertos. Aquel día se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron, palabra de Dios. Explico. Leo aquí la guerra de los judíos, Flavio Josefo. Leo precisamente
interesante leer cómo eran los esenios. Muchas de las costumbres cristianas nuestras están copiadas ahí, muchas. Es más, muchas cosas lindas no las hemos logrado realizar nosotros. Eran mucho mejores que nosotros, los esenios. Pero estaban los fariseos, aquí los describe, y describe también a los saduceos. Por ese historiador sabemos estos detalles. Los fariseos son de las dos órdenes arriba primeramente dichas. Tienen cierta vigilancia, conocimiento de la ley, suelen atribuir cuanto se hace a Dios y a la fortuna, hacer el bien o el mal está en manos del hombre. Dicen también que todas las almas son incorruptibles, los fariseos, pero que pasan a los cuerpos de otros solamente las buenas, y las malas son atormentadas con suplicios y tormentos que nunca fenecen ni se acaban. Estamos hablando del tiempo del Señor. La segunda orden es la de los saduceos. Quitan del todo la fortuna, dicen que Dios ni hace algún mal ni tampoco hace el bien. Dicen también que les es propuesto el bien y el mal, cada uno toma, escoge lo que quiere, según su voluntad. Niegan generalmente la honra y pena de las almas, porque simplemente dicen ellos, se desvanecen con el cuerpo, así como la persona termina en la barriga de un gusano, pues también el alma, dicen ellos, y no le dan ni gloria ni tormento. Los fariseos se aman entre sí unos a otros, deséanse bien y júntanse con amor, pero los saduceos difieren y desconfían entre sí de todos. Los saduceos niegan la existencia del alma, por lo tanto no hay alma inmortal, niegan la inmortalidad del alma, por lo tanto no hay vida eterna, no hay reino de los cielos. En cambio, el fariseo sí creía que hay vida eterna, que el alma es inmortal. Muchísima gente, platica con un montón de gente ahora, están diciendo con toda claridad que después de esta vida no hay otra. Dicen que hay que darse gusto en esta vida porque es mentira. No ha llegado nadie allá y regresado para indicarnos que existe la vida eterna. Por lo tanto, no hay cielo, por lo tanto, no hay infierno. No, si el infierno es mi mujer, el infierno es mi suegra, el infierno es mi trabajo, el infierno es el gobierno, el infierno. Y entonces no nos portamos bien porque ¿para qué? Aquí voy a profundizar un poquito más. Fíjense una cosa. Hay 3 grupos y hasta 4 para entender bien la resurrección. 4 grupos de textos bíblicos. Quiero que entiendan esto. Trato de explicarlo lo más sencillo que puedo. En primer lugar están los textos de anuncio, predicciones de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que ya lo vimos un poquito. Marcos 8, 9 y 10. Mateo 16, 17, 20. Lucas 9 al principio, 9 en medio y 18. Nos hablan más o menos de lo mismo, casi calcado. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, será muerto y al tercer día resucitará. Pero está hablando de Él. Pero como veíamos en Lucas 14, 14 y por ejemplo en Mateo 26, 29, habla de que nosotros vamos a estar con Él. Segunda gran idea, segunda gran revelación. Cuando sean recibidos en el reino de los cielos por todos aquellos a los cuales hayan hecho bien. Imagínense que cuando lleguemos al cielo esté un sindicato allá esperándonos, ¿verdad? Sindicato de pobres. Y estén gritando el sindicato de pobres, ¿verdad? Sí, miren, allá vienen, esos eran buena gente, nos olvidaban bastante. Ellos nos van a recibir. Va a haber un montón de gente.
¿verdad? Esperando allá adentro, otros entrando. No es solamente Jesús. Los segundos textos nos ayudan a pensar claramente. Señores, esto es Biblia. Y la iglesia tiene como inspirado por el Espíritu Santo la Biblia entera, con todas sus partes. Han tratado de decir, no, esos textos de la pasión de Jesús se los inventó después la iglesia. Y también se inventó lo de Lucas 14:14. Y también se inventó lo de la Santa Eucaristía, donde dice, no lo beberé, sino hasta que sea nuevo allá en el reino de los cielos, con ustedes. Ahí está, con ustedes. No lo beberé solo, lo beberé con ustedes, allá en el reino. También son inventados, entonces se cae toda la Biblia. Pero hay otro grupo de textos que es necesario detenernos, y sobre todo donde le proponen, fíjese una cosa interesante, ¿cuál era el contexto? Yo le pongo aquí en la página hostilidad, controversia. Es un ambiente de controversia, lo declara muy bien San Mateo. San Marcos dice, era un ambiente irónico. La gente se estaba burlando de Jesús. No solamente no oía, sino que ironizaba. Controversia, ¿qué significa? Véalo en el diccionario, significa controversia, pleito, enojo. Pero la palabra hostilidad va más allá, deseo de destruir. Me eres hostil, me caes mal, no te deseo aquí. Quiero que desaparezcas. No solamente había una confrontación, sino una hostilidad. ¿Y para qué lo dejamos vivo a este? ¿Y para qué este todavía tiene que estar aquí? Matémoslo. Ese es el ambiente cuando Jesús se da cuenta. Claro que se da cuenta, pero Él intenta salvar al pueblo de Israel y a todos los demás. Esto va a generar ese ambiente controversial, hostil, también con nosotros. Cuando vean que nosotros nos jalamos con el mundo, que somos controversiales, que nos gusta estar en pleito unos contra otros, que es más nos caemos mal, aquel sí va a aprovechar y el reino de los cielos no va a venir y usted y yo no vamos a entrar ahí. El tercer grupo de textos es acerca de la resurrección de los muertos. Está en Mateo 22:23. Estamos viendo al 32, también en Marcos 12:18, 27 y también en Lucas 20, 27 al 40. Ahí están los tres textos. Este es el centro del estudio que queremos hacer en este momento. Si se fijan, tanto Mateo como Lucas dice que Jesús estaba enseñando Biblia. En un momento de enseñanza bíblica es que se da este contexto. Y como no lograron detenerlo a Jesús con lo del César, entonces ahora le van a poner una cosa ridícula. Maestro, entraron ahora los saduceos. ¿Por qué? Porque acabamos de ver, dice Flavio Josefo, que ellos no creían en la inmortalidad del alma, o la creían muy ridículamente. Si usted quiere ser cristiano de verdad y entender a Jesús, tiene que tener estas cosas. Porque si no, no entendemos por qué los saduceos le plantearon este ridículo a Jesús. Maestro, a ver, ya que tú crees, maestro, tú crees en la vida eterna, a ver, contanos, explícanos. Si una mujer tiene un marido y no tiene hijos, se casa con el segundo, tercero, el cuarto. Si ninguno de ellos le da hijos, a ver, explícanos Jesús, allá en el cielo, va a tener hijos. ¿De cuál de los 6 o de los 7 va a ser? Explícanos. Era un ridículo lo que están planteando. Como ellos no creen, están haciendo una caricatura de la vida eterna. O sea que, ¿cuáles eran los conceptos de resurrección que había, de vida eterna que había en el tiempo de Jesús? Escuchen, porque esos están ahora también y nos están confundiendo a través de las sectas.
Unos decían que solo van a resucitar los del pueblo de Israel. Otros decían, no, va a resucitar el mundo entero. Otros decían, no, la resurrección viene antes del juicio final. No, la resurrección viene después del juicio final. No, la resurrección va a ser solamente para los justos. No, la resurrección van a estar también los malos. La resurrección va a ser con cuerpos gloriosos. No, va a ser el mismo cuerpo de nosotros. Y no se ponían de acuerdo igual que ahora. Y nos tienen dando vueltas, pin, pin, la pelota de ping-pong, pa. Recuerdo que yo trabajé, teníamos una venta de pinturas para casas. Y no sé si ustedes se han fijado, hay un aparato que se llama mezclador. Se pone un galón entre dos tapaderas, se soca, se le da el estar y aquel comienza a moverse. El galoncito comienza a moverse. Es para mover la pintura. Y pusieron uno en la vitrina, porque no había otro lugar, lo pusieron en la vitrina ahí, ¿verdad? Y en una de esas había que mover un galón de pintura, ponerlo ahí, ¿verdad? Lo pusieron. Y había un niño que estaba viendo la marca de la pintura y cuando comenzó a moverse le hacía. Era queriendo leer. El galón se movía y él queriendo leer. Y todo va a reírse ahí adentro. Pues así estamos ahora, con la resurrección. Estamos viendo la resurrección y todos, ¿verdad? ¿Para dónde agarro? Porque hay un montón de versiones, aquellas 10 hipótesis todavía continúan. ¿Cuál es la verdadera? ¿Qué nos va a decir Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Cuál era el concepto que tiene Jesús? Explico una cosa más. Jesús va a utilizar un texto. Éxodo 3:6, leámoslo. Éxodo 3:6. Éxodo 3:6. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque quería ver a Dios. Palabra de Dios. En Biblia, ¿qué significa ser el Dios de? Significa ser el protector, el guía, porque Dios no va a ser guía de unas personas que ya no existen, obvio, lógico, de una persona que está muerta. ¿Para qué va a andar guiando, protegiendo un cadáver si eso ya se murió? Por lo tanto, en Biblia cuando dice Dios es el Dios de, es que están vivos. Por lo tanto, Abraham, Isaac y Jacob están vivos, señores. Pero empezamos todavía, ahorita estamos empezando nada más con la idea de la resurrección. ¿Cómo va a ser la nuestra? La gran pregunta, pongo ahí en la paginita, ¿y por qué utilizó este texto? Porque hay otros textos que nosotros conocemos, Daniel 12, del 1 al 3, donde habla claramente, cuando resuciten, brillarán en la eternidad como estrellas, dice Daniel. O la segunda de Macabeo, del capítulo 6, versículo 7, capítulo 6 y capítulo 7 dice, ahora morimos por fe a la ley de Dios, pero sabemos que vamos a resucitar. ¿De dónde sacaron esa idea? Y si usted lee completito el libro de la sabiduría en el capítulo 3, 4 y 5, se va a encontrar con una riqueza. Habla totalmente, los justos brillarán. Los malos creían que habían muerto, pero ahora ellos están llenos de luz, brillan por todo. ¿Por qué Jesús no utilizó estos tres textos que son clarísimos acerca de la resurrección? Nos dicen el cómo y el hecho, el cómo se va a dar y cómo se realizará la resurrección. ¿Cómo vamos a estar usted y yo? ¿Por qué no explicó eso? Que es más clarísimo que el libro del Éxodo. El libro del Éxodo hay que meterse un poco en profundidad para lograr entenderlo. Y aquí, como dice que existe la resurrección, aquí no la menciona. En cambio, la carta Macabeo, el libro Macabeo, sí menciona la resurrección. También el libro de la sabiduría, también el libro de Daniel. ¿Por qué menciona el libro del Éxodo? Que hay que trabajarlo para entender la resurrección. ¿Por qué? Porque los saduceos, queridos hermanos, los saduceos no creían
como palabra de Dios y no solamente en los primeros 5 libros, y especialmente en el libro del Éxodo. Entonces Jesús, que es una persona súper inteligente y no pleitista, no es un rebelde sin causa, les va a explicar: ¿ustedes creen en el libro del Éxodo? Pues con el libro del Éxodo se los voy a demostrar. Porque además, si usted recuerda, el libro de los Macabeos fue escrito en griego en el año 150 a.C. El libro de la sabiduría fue escrito en griego en el año 50 de Cristo. Eran los más recientes, sí, pero en griego. Y los judíos ortodoxos no aceptaban textos en griego. Pero está el libro de Daniel, que sí fue escrito en hebreo, sí, pero es muy reciente, en el año 150. Nosotros creemos nada más en el libro del Éxodo. Entonces Jesús precioso, bendito Jesús, dice: bueno, ¿ustedes creen en ese libro? Pues con ese libro se los voy a demostrar. Y claramente tenemos la idea: si Él es Dios, protector, guía, alimentador, pues si es de alguien que está vivo, no va a ser alimentador de alguien que está muerto, protector de alguien que está muerto. Entonces la frase Dios es el Padre, Dios de Abraham, de Isaac, es porque están vivos. Ahora surge otra gran pregunta: ¿dónde es que están vivos? ¿Están vivos? Ya lo demostramos que sí, Jesús lo está diciendo que sí. Ahora falta el demostrar el cómo están vivos y el hecho de estar vivos. ¿En qué parte están vivos? ¿Ya están en el cielo? ¿Existe un término? Pues no pueden estar en la condenación. Habían 2 palabras que tenemos que recordar: la palabra Sheol y la palabra Hades. La versión de los 70 utiliza la palabra Hades, porque es griega. Los hebreos utilizaban la palabra Sheol. ¿Pero qué significaba el Sheol y el Hades? El Sheol significaba no había revelación, entonces las personas pensaban que los buenos y los malos se morían y que quedaban ahí en la sombra, y hasta se reían de eso. Decían: ¿de qué nos sirve ser buenos si todos vamos a terminar en la barriga de un gusano? No hay ningún chiste. 200 años atrás de Cristo comienzan ya las ideas concretísimas de la resurrección. Era una doctrina reciente. Y Jesús va a ampliar. Jesús no se detiene a aclarar exactamente cómo es la vida eterna. Nos da algunas pistas, porque por fe lo tenemos que aceptar. La sorpresa enorme es cuando lleguemos allá: ay, mira, si esto supera totalmente lo que yo tenía en la tierra. Mira, si esto es una belleza. El texto aclara, dice el texto del capítulo 22, las secciones centrales, el cómo. Jesús le respondió: están en un error, pensando que va a haber vida parecida a esta en el otro lado. Es un error. ¿De cuál de los 2 será mayor? Por entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues, dice el texto, en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. No dice serán ángeles, serán como. ¿Y qué quiere decir con ese como? Que nunca morirán. Porque el ángel es eterno y nosotros seremos como ángeles eternos. Y eso significa también que como seremos eternos, porque ahora tenemos que casarnos y tener niños para que siga viviendo la especie, pero como seremos eternos no hay necesidad de seguir teniendo niños porque seremos eternos. No hay ningún problema, eso se terminó. Ese es el esfuerzo del ser humano para perpetuar la especie, casarse, tener hijos. Pero como allá seremos eternos, ya no hay ningún problema, la especie será eterna para siempre. Y qué lindo, eternamente hizo los buenos. Entonces cuando el texto nos habla, Jesús da una enseñanza preciosa. Trataron de ridiculizarlo al preguntarle con cuál de los 6 maridos va a pasar allá en la otra vida. No, allá no van a tener marido, serán como ángeles.
¿Y habrá materia? Jesucristo cuando aparece en la resurrección, toquen, miren, metan el dedo aquí, tengo materia. Pero una materia glorificada. Porque en algunos libros del tiempo de Jesús se decía que íbamos a resucitar con este mismo cuerpo, con esta misma cara, uy, con este mismo pelo, uy, con esta misma estatura, con esto mismo gordito, uy. Es un cuerpo muy parecido a esto, pero totalmente glorificado. En la mejor etapa de su historia. María siempre aparece de 15 años. Es la mejor etapa de su historia. Jesús siempre aparece de 33. Es la mejor etapa de su historia. Pero con una belleza que supera todo lo que usted se le puede imaginar. No hay manera de pintar. Cuando vemos las imágenes de Jesús, de María, son pálidas, pequeñísimas muestras de la gracia que realmente tiene. Jesús lo mostró en la transfiguración, capítulo 17 de Mateo. Había una belleza insuperable. No hay pincel capaz de pintar a Jesús ni a María. Y nosotros igual, dependiendo de nuestros buenos actos. Esto va aclarando un poco la cuestión. ¿Cómo será la resurrección? Sí existe. Se lo dice a los saduceos que no creían o que estaban inventando un ridículo. Sí existe, pero no es como ustedes. Es de otra manera. Serán como ángeles. En el sentido, no está hablando de que tengan o no tengan materia. Claro que vamos a tener materia, pero mejorada. En el sentido, serán como ángeles, serán eternos. Imagínese usted, ya no le van a salir arrugas. Qué preciosa. La crema se depone, ya no la compre, hermana, si se va a un lado y el otro lado ya no la va a usar. Y que se echa, mire, y que se echa ruda, y que se echa berro, y que se echa aguacate, y échate crema de conchas, y échate. Mire, en el otro lado la niña más linda, el chico más precioso por toda la eternidad. Y como no va a haber necesidad de prolongar la especie, no hay problema. Pero, sigamos avanzando un poco con el texto. ¿De dónde habían sacado esa idea de que había que casarse con el hermano, con el otro hermano? ¿Eso era bíblico? Claro que sí. Jesús no dice, ¡ey, eso es una locura! No, no. Si alguien de ustedes, cipotes listos, Deuteronomio 25, 5 y 6. Rápido, vamos ya. 1. Deuteronomio 25, versículos 5 y 6. Un cipote listo. Como dije cipotes, nadie se pone buzo, mira. Deuteronomio 25, versículo 5. Allá está Manuel. Allá está Manuel. Si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre de familia extraña. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por esposa y cumplirá con ella como cuñado. Palabra de Dios. Y es tremendo ese texto. Léanlo. Se llama la ley del levirato. La palabra levir significa cuñado. La ley del cuñado. Eran costumbre, porque no se podía perder el árbol genealógico. De ahí sacaron la idea y decía, si esta mujer se casó con este hombre y no tuvieron hijos, el hermano tiene la obligación de casarse con ella y darle hijos. Y ese hijo que nazca, el primero, es del que se murió. Así eran las reglas. O sea, como que él no tuvo hijos, descendientes, la herencia le toca a este primer niño, pero es la herencia del que se murió. Pero, diga guau otra vez, mire, ¿y qué pasa si no quiere? ¿Qué pasa si el hombre dice, no, esta vieja no me gusta, yo no quiero esta mujer, Estaba previsto, dice, entonces la mujer lo llevará donde los ancianos. Delante de ellos le dirá, él no quiere cumplir la ley del levirato. Le preguntarán, ¿es cierto? Sí, es cierto, no me quiero casar con ella. Entonces, llegaba la señora, a ver, dame la chancleta, le decía. Le quitaban la chancleta al hombre, le escupía a la señora en la cara y le daba con la chancleta en la cara. A partir de ahora este hombre ya no tiene nombre propio, se llamará el hombre descalzado, para siempre.
Eran las reglas, léanlo, lean la historia. Entonces, era una regla que estaba ahí y que Jesús no la borra. Lo que está haciendo es la interpretación correcta. Los saduceos, que indudablemente conocen la historia, la utilizan para hacer una ironía contra Jesús. Pero hasta aquí que hemos llegado, fíjese bien, tenemos que ver, estamos hablando de palabras. Oiga, quiero que seamos finos en esto, a ver si lo logro explicar. Hemos hablado de los textos de la predicción de la muerte y resurrección de Jesús, Mateo, Marcos y Lucas. Hemos hablado de los textos donde habla de que usted y yo vamos a resucitar, Lucas 14:14, Mateo 26:29, etc. Pero hemos hablado también de un texto cuando habla con bastante claridad de la resurrección, pero son palabras, ¿Esto dónde tiene su fuerza? ¿Hay algún momento, como dicen algunos personajes que quién ha ido allá para venirnos a contar que sí existe? Aquí les va a contestar Jesús, con los siguientes textos que no aparecen ahí, pero sería bueno que los anotaran. Primera de Corintios 15:4. Primera de Corintios 15:4. Aquí ya no se habla de palabras, sino de un hecho. Aquí ya no es una teoría la resurrección, es una constatación. Él resucitó al tercer día, según las Escrituras, se apareció a Cefas, después a las 12 y después a 500 y al último es a mí. Hay testigos. Aquí la resurrección, para tener fuerza, ya no son teorías, no es algo que dijo, algo que expresó, algo que quería. Aquí Dios ha hecho la resurrección. Hechos 2:36, cuando San Pedro está saliendo en el momento de Pentecostés, ustedes mataron al Señor, pero Él lo ha levantado y lo ha hecho Señor de señores, al que ustedes mataron. Y Él anda por aquí. Es un hecho. Entonces ya no hablamos para tener base en la resurrección, ya no solamente una palabra, sino hay una constatación. Y sobre todo, terminemos. Lucas 23:43. Lucas 23:43. Lucas 23:34 es el texto que llevamos a la caravana, a San Vicente. No, Lucas 23:43, ¿de qué habla? Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Te lo aseguro, hoy. Quiere decir que hay un juicio inmediatamente después de esta vida. Hoy. ¿Qué es la vida eterna? Estarás conmigo. Es estar para siempre con Dios. Y como ya vimos claramente que sí, Él ha resucitado, se apareció vivo a más de 500, ahora puede decir, estarás conmigo. La vida eterna es estar con Jesucristo. Pero hay que pasar por todo este problemón. ¿A dónde? En el paraíso. ¿Por qué le llama paraíso? Porque hay que recordar el paraíso original, libro del Génesis, donde Dios platicaba todos los días con Adán y Eva. Nos va a llevar a un lugar donde todos los días vamos a estar platicando con Dios. Y no solamente es una plática, sino una unión íntima, profunda con Dios. Estarás conmigo, no dice delante de mí, no dice cerca de mí, estarás conmigo, unido. Los textos, cuando nos hablan de esto, dice, muchos que vienen de Oriente y Occidente, vendrán y estarán en el seno. ¿Qué es el seno? Lo cerca, donde Juan estuvo recostado, en el seno de Jesús. La intimidad, el amor cercano. Estarán en el seno de Abraham, Isaac y Jacob. Están vivos. Y hay una intimidad, una profundidad. Pues ahora estaremos en el seno del Padre. Estarás conmigo, con el Señor de señores, el Rey de reyes. ¿Y qué vas a encontrar? Un paraíso. Para nada dice, no, pero primero tenemos que pasar por el purgatorio, ahí te vas a tostar un buen rato porque
Ese es otro lío. Aquí este hombre, paraíso, le dice una frase, un término que él reconoce era algo preciosísimo allá en el principio, en el libro del Génesis. Y especialmente porque hablaba cara a cara con Dios, cara a cara. Dice el texto, todas las tardes Dios bajaba, caminaba y se echaban un palique, se tomaban una tacita de té, ¿verdad? Refrescante, muy bonito, ¿verdad? Bajo la sombra de unos grandes aguacates que habían por ahí. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Gusto de ver. ¿Ya viste las últimas noticias? No, ese volado no las veo. Pues sí, pero entonces, interesante, ¿verdad? Pues eso, habla de paraíso, de una intimidad, una amistad profunda, limpia, pura, sin pecado. Entonces nos llevamos claramente la idea de la resurrección. Tenemos, además de eso, terminando, 22:34, Mateo. Mateo 22:34. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo. Palabra del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué se reunieron en grupo? Para probarlo en el esquema más importante. ¿Quieren saber si Jesús es cristiano auténtico o anda inventando otra doctrina? Qué lindo, llegó ayer a la casa una hermana. Llegaron de visita, es un grupo que llegó y pregunta, mire, ¿y ustedes están autorizados por la iglesia? Y le digo, mire, ahí está la entrada, mire, están los 3 cuadritos autorizados por el obispo de turno. Ah, sí, qué bonito. Van a tratar de averiguar si Jesús de verdad es el Dios del antiguo Israel. A ver, maestra, a ver si te la puedes, ya nos ponchaste en la otra. A ver, ahora, ¿cuál es el mejor de los mandamientos? Y Jesús contesta sin dudar, ¿cuál es el mandamiento mayor? Amarás al Señor. Pero Jesús lo va a utilizar aún este texto. Si en verdad amaran al Señor, tendrían que creer, porque el Señor soy yo. Tendrían que creer en todo esto. Y los fariseos, los saduceos se podían el texto, pero no lo vivían correctamente, igual que ahora. Me encontré con una hermana protestante de una secta X, ella vive en San Francisco, California. Empezamos a platicar de cosas de fe y le digo, mire hermanita, usted tiene la razón en lo que está diciendo, pero quiero aclararle algo. Los católicos tenemos la panadería entera, enterita. Con todo lo que significa la iglesia cristiana católica, enterita. El problema es que la tenemos bajo llave y casi nunca la abrimos. En cambio ustedes fueron a comprarnos a nosotros un pedazo de semita y con ese pedazo de semita andan por todos lados. Qué bueno que andan con ese pedazo de semita. Es de la nuestra. Esa semita la compraron en nuestra tienda católica. Qué bueno que ustedes andan con el pedazo de semita para arriba y para abajo. Y me dijo ella, ¿y por qué no quiebra el candado? Pues, ¿y por qué no sacan todas las semitas que tienen adentro? Lo estamos intentando, pero los hermanos no se dejan. Los hermanos no se dejan. Prefieren tener la semita ahí adentro, que es bien cómodo estar ahí. Mire, le hicieron la pregunta a Jesús. A ver si es cierto. ¿Cuál es el mandamiento mayor? Amar a Dios, a tu prójimo. Porque ellos no se querían entre ellos. Los saduceos ni entre ellos se querían. Y los saduceos le hacían el mingo a los fariseos porque era el grupo mayoritario, pero no se querían, solo se unían para atacar a Jesús. Sí, lo saben ustedes y yo, pero ¿quién lo está viviendo? Ahora, después de haber sentido todo el ataque, oiga Jesús, con esto terminamos. Ahora Jesús va a pasar a la contraofensiva. Jesús les aguantó todo, les dio instrucción primero las 3 actividades, después las 3 parábolas, después empieza a sentir el ataque de ellos, ahora Jesús va a pasar al contraataque. Mateo 22:41. Estando reunidos, los fariseos le propuso Jesús esta cuestión, palabra del Señor.
Leamos un poquito. ¿Qué piensan acerca de esto? ¿De quién es hijo? Le dicen de David. Le dice, pues como David, movido por el Espíritu, le llama Señor al Mesías. Y dice, ellos se quedaron, nadie era capaz de contestarle. ¿Cómo es que David reconoció que un descendiente de él va a ser el Señor? Y el Señor soy yo, dice. ¿Por qué David lo reconoció y ustedes no? ¿Por qué se llaman descendientes de David y él me reconoce a mí y ustedes no? Ahora está en la contraofensiva Jesús. Abajo en la Biblia de Jerusalén aclara un poquito. El Mesías descendía de David, dice que abajo, y su carácter divino que David le había profetizado en el Salmo 110 le coloca por encima de David. Ellos entendieron bien, la palabra del Señor solamente era para Dios. ¿Cómo es que David le llama a uno de sus descendientes mi Señor? Y el Señor soy yo, dice Jesús. ¿Cómo es que Él sí me reconoce y ustedes no? Y no pudieron, ya está contraatacando, pero veamos otra. Mateo 23:1. Entonces Jesús dirigió al pueblo y los discípulos el siguiente mensaje. Qué tremendo hay el texto. ¿Qué va a decir Jesús en el capítulo 23 de San Mateo? Ellos se han sentado en la cátedra de Moisés y se pueden la Biblia de memoria, pero no la viven. Escúchenlos, pero no los imiten. Y es peligroso que usted y yo nos quedemos como los fariseos hipócritas, hablando preciosidades de Jesús, pero no viviendo. Estos hermanos que se han salido del ministerio porque dice que mucho se habla de santidad o que es muy cuadrado el ministerio, lo que estamos hablando es pura Biblia, cita bíblica. Intentamos no salirnos de la cita bíblica ni de la forma de entender la Biblia. No la entendemos por nuestra cuenta, estamos estudiando al pie de página y trayendo libros históricos como el de Flavio Josefo para apoyarnos en ellos. Además del catecismo, el derecho canónico y todo lo demás. Pero cuando Jesús ahora está contraatacando, dice, ellos que me vienen a hacer preguntas raras, difíciles, tramposas, se saben un montón de textos, pero no los están viviendo. Ahora está contraatacando Jesús en un esfuerzo desesperado de convertirlos. Y no lo logró. Y no lo logró, no se dejaron. Yo ya puedo, yo ya sé, a mí nadie me tiene que lavar el coco, yo ya sé todo lo que tengo que hacer, ya soy viejo, ya estoy vieja, a mí nadie. Entonces, oiga, ¿no quieren cambiar? Dice Jesús. Entonces escuche esto. Apóstrofe a Jerusalén. Como no quieren cambiar, ya les demostré que soy el Mesías esperado, que David habla de mí, que la resurrección existe, hay vida eterna, que yo voy a resucitar y los voy a esperar allá y los voy a llevar allá. Se los he mostrado. No quieren aceptarlo. Entonces miren lo que les va a tocar. Veamos el texto. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no ha querido? Palabra del Señor. En San Lucas 13 dice bien claro, Jesús está llorando, porque está anunciando la destrucción física y material del pueblo que tanto amó. ¿Por qué se le llama apóstrofe? No es apóstrofo, esa es una tilde que antes ya no se usa en castellano ahora. No, apóstrofe está en la Biblia de Jerusalén. Apóstrofe es una forma de escritura donde se corta el hilo de lo que se viene diciendo y se lanza una exhortación con fuerza, porque la persona no ha querido entender o no ha querido aceptar. Entonces Jesús, que está calmado, tranquilo, se da cuenta que está perdiendo el tiempo, que la gente no quiere entender, que la gente se va a levantar de las bancas de la Asunción y se va a ir igual o peor. Jesús lo sabe.
Y entonces lanza un grito, gime Jesús, llora Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que han sido enviados a ti. ¿Cuántas veces está llorando? He querido cobijarte como una gallina, hijo, con amor, no de gallo, de gallina. Y no te dejaste. Por eso vendrán días que no quedará piedra sobre piedra. Y llora Jesús. ¿Jesús se alegra de que usted y yo nos perdamos? ¿Que este país se pierda, que el mundo se pierda? No. Si nos ha creado por amor, ¿cómo se va a alegrar de hacernos pedazos la vida? No, no, ese no es Dios. Claro que nos corrige, pero esa es otra historia. Pero la destrucción no. Él desea ardientemente tu cambio y el mío. Hay una resurrección, hay una vida eterna, nos está esperando. Pero si tú no quieres, viene destrucción. Eso lo vamos a ampliar un poco más en la próxima reunión, el Día del Señor. Resumiendo, hemos querido compartir, este año vamos a trabajar mucho la venida de Jesús, el Día del Señor, el juicio y todos los términos parecidos, la remuneración, la justicia, la retribución. Para prepararnos para esa venida, ¿cuándo va a ser? Esa es cosa del Señor. A nosotros nos toca estar preparados cada instante, dice la Virgen María, como que fuera el último. Punto número 1 es la oración. Una vida de oración permanente, como lo dicen los textos bíblicos. Efesios 6:18, vivan, oren en todo momento, en todo lugar, suplicando con el Espíritu. Oren los unos por los otros. La oración del justo tiene mucho poder, etc. 2. El tema central de Jesús era el reino de los cielos, sobre todo en los sinópticos, vida eterna en San Juan, 17 veces en San Juan. Vida eterna. Ese reino no es esto, es algo que no tiene comparación. 3. Para eso tenemos que resucitar. Y la resurrección sí existe, Él ya la demostró y es según las características de Jesús. Qué pena que usted y yo no logremos entender que hay una vida eterna esperándonos, pero como decíamos en la semana anterior, no será fácil que todos entren en el reino de los cielos. Qué difícil es que el rico agarrado, o el pobre también agarrado a su forma de pensar, a su forma de sentir, a su forma de actuar, no se quiere desprender eso, no entrará en el reino de los cielos. Y Jesús va a decir en el capítulo 5 de San Mateo, si su justicia, Mateo 5:20, si su justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos, no hay vida eterna, por más que yo resucite y lo resucite. Ahora podemos responder a la pregunta que una hermana me hizo, ¿resurrección es vida eterna? No, la resurrección es el momento de estar delante de Dios, ahí puede haber vida eterna o muerte eterna. Eso lo decide usted con sus actos ahora. El Señor solamente va a que vamos a resucitar todos, dice el capítulo 25. ¿Para qué? Unos para vida eterna y otros para muerte eterna. ¿Quién decide eso? Usted. Lo decide cada quien. Y el tiempo se está agotando, ya no queda mucho más tiempo para eso. ¿Por qué no le pedimos hoy? Vamos, este es el tema de preparación precisamente para la caravana de San Vicente. Esta es conversión. Esta es conversión. Y las 3 citas que llevamos van en esa línea. Tienes que nacer de nuevo, Lucas 2:12. Niño, pesebre, pañales. Tienes que empezar a desprenderte ahora, aquí, de todo. Mateo 8:20, el Hijo del Hombre no tenía ni una piedra en que recostar su cabeza. Y tienes que morir dando la vida por los demás. Lucas 23:34. Y pidiendo perdón por tus asesinos, sin rencores. Y la gran pregunta, ¿estás conmigo o estás en mi contra? Mateo 12:30. ¿Estamos con Jesús? Eso es conversión. Llegar hasta dar la vida por aquellos que tan difícil te lo han hecho. No reclames nunca tu derecho. Soporta con gran calma y paciencia todo lo que te digan. No te defiendas cuando toda la vergüenza recaiga sobre ti injustamente. Deja que triunfen los demás. No dejes de ser bueno si adviertes que abusan de tu bondad. Sé agradecido, aún por las cosas más pequeñas. Eso me obliga
a darte más bendiciones. Cuando sea necesario yo te defenderé. Esto es conversión. Vamos a continuar con los temas, tratando de profundizar en la resurrección para llegar al día del Señor. ¿Cómo será ese día? ¿Lo quieren saber? Vénganse la próxima semana. Pero desde ya, comencemos a pensar, ¿estamos listos para entrar en el reino? Estamos haciendo las cosas, punto número 1 de el examen de conciencia. Todito se lo consultas a la Santísima Trinidad, o tú haces lo que a ti se te ocurre, porque tienes mucha inteligencia, mucha experiencia y mucho carisma. En la lectura de los carismas le faltó una frasecita que va a continuación. El carisma lo da el Espíritu, sí, pero hay otra cosa más que va a continuación. Para servicio de los demás. No es para servicio tuyo. No es para servicio tuyo. Pidámosle al Señor. ¿Estamos listos para ir al reino de los cielos? ¿Qué pasaría si en este momento viene Él? Aquí, ahora. ¿Qué le dirías tú? Pidámosle al Señor que nos ayude. Padre Santísimo, te damos las gracias, te pedimos que nos ayudes. Bendito sea, Señor Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí estaremos realmente orando las 24 horas del día? ¿Cuántos de los que estamos aquí ya estamos entrando en el reino? Conviértanse, dijiste tú, porque el reino de los cielos ha llegado. Pero eso es nada más el principio. Ahora nos vienes a decir la seguridad de la resurrección. Sí vamos a resucitar. ¿Para arriba o para abajo? ¿Para vida eterna o para muerte eterna? Y tú quieres insistir en esto para que nadie dude, o cambiamos de vida ahora, o aquel lugar tan caliente, tan feo nos está esperando ahora. Y así como le dijiste, Señor Jesús, al ladrón bueno, hoy estarás conmigo. También le dijiste al ladrón malo, hoy ya no estarás conmigo. Y se perdió. Lo dejaste a sola, ya no quisiste platicar con él, ya no valía la pena. Si sigues platicando con nosotros, es porque todavía nos amas. Con los que ya se perdieron o lo decidieron así, ya no les hablas. Jesús, háblanos. Por favor, por misericordia, háblanos. Utiliza a los hermanos de sanación que estén aquí, para que a través de ellos seamos limpiados. Háblanos a través de ellos también. Hermanos de sanación, por favor, en el nombre de Jesús, hablen a los hijos de Dios. Muestren el amor, la ternura, la dulzura de ese gran Dios que todavía nos ama y que no quiere dejar de amarnos nunca, y que no va a dejar de amarnos porque su amor es eterno, pero que quisiera nuestra conversión ahora. Hermanos, hermanas de sanación, ayuden, colaboren en el plan de salvación del Señor. Limpien, purifiquen, rompan cadenas en el nombre de Jesús, para que todos nos vayamos bien preparados a esa caravana. Y si el Señor quiere que nos vayamos antes de la caravana, bendito sea Dios. Hermanos de sanación, los hermanitos que tienen necesidad, levanten su manita para que los de sanación que están aquí puedan acceder a ustedes. Abran su corazoncito, su mente al Señor. Pídanle esa conversión, ese cambio, suplíquenlo, grítenlo, llórenlo. Jesús, hijo de mí, quiero cambiar, quiero convertirme, quiero ir al reino de los cielos, quiero estar en esa vida eterna contigo para siempre. Jesús, yo no me quiero perder las bodas eternas. Dígaselo usted con su boquita, con su garganta, dígaselo a cada uno, dígaselo al Señor. Señor, ayúdanos. No permitas que ninguno de los que están aquí se pierdan, se queden fuera del reino de los cielos, de la vida eterna. Señor, gracias porque resucitaste, pagaste por nosotros un precio increíble, Señor Dios, que todavía no logramos cuantificar y que solo en el cielo sabremos cuánto te habremos costado cada uno. Señor, somos unos ingratos cuando nos portamos tan mal, especialmente este servidor. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor Dios. No hay palabras para pedirte perdón y para darte gracias, pero lo hacemos, Señor Dios.
De corazón te pedimos perdón por nuestros errores. Te suplicamos que nos limpie, que nos purifiques. Sánanos, Señor Dios. No permita que nos vayamos heridos, resentidos, amargados, frustrados, deprimidos, decepcionados. Señor, sánanos. Desde el vientre de nuestra madre, utiliza a los hermanos de sanación. Que esto alcance para cada uno de los hermanos que no han venido también a esta formación. Mañana se pondrá en la página, ojalá que todos los hermanos, no solamente los que van a ir a la caravana, escucharan esto, porque no es para una caravana, es para el encuentro con Jesús. Bendito Dios. Señor Dios, la gloria sea para ti. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Virgen Santísima. Gracias, San José. Gracias, San Romero. Gracias, Santo del cielo, ángeles del cielo, alma bendita del purgatorio, Dios eterno, creación toda, desde que sale el sol hasta el ocaso, bendito sea el nombre de Jesús. Y que nuestros labios nunca se cansen y nuestro corazón nunca se canse de amarte a ti, de latir por ti, de hablarte a ti, Jesús. Que nuestros ojitos nunca se cansen de verte. Nuestro pecho nunca se canse de latir por ti, Jesús. Ayúdanos, solo no podemos. Mamita, ayúdanos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y aquellos que nos vamos a preparar con oración permanente, tratando de vivir para esa vida eterna, preparándonos para encontrarnos con el divino resucitado en cada hermano, con la mayor ternura, dulzura posible, con esa humildad tan necesaria. Nos comprometemos con un aplauso a Jesucristo el Señor. Bendito sea, Señor Dios. Los que vamos a resucitar con Cristo para una vida eterna, le aplaudimos con fuerza al Señor. Le damos gracias desde ya por ese encuentro que Él sabrá cuándo va a ser. Bendito sea. Gloria a ti. Bendito Dios. Bendito sea. Gracias, Señor Dios. La gloria te pertenece, Señor Dios. Salude a su hermano, a su hermana y dígale: convirtámonos para la vida eterna. Convirtámonos para la vida eterna. Bendito Dios.